Bien, en esta clase entonces vamos a abordar el tema de la colibacilosis porcina. Esta enfermedad es causada por una bacteria denominada Escherichia coli, que fue descubierta por Theodor Escherich, que vivió en este periodo de tiempo que ustedes tienen aquí enunciado, y una bacteria bastante compleja, con muchas características. Les recomendamos la lectura del material bibliográfico que van a tener disponible en el aula para poder entender la complejidad de esta bacteria que es la Escherichia coli. Podemos comenzar diciendo que son bacilos gram negativos que afectan a una gran cantidad de especies, incluida el hombre, que hay cepas patógenas y también hay cepas apatógenas. Son microorganismos flagelados, tienen alrededor de 1 micra de longitud. Pueden clasificarse de muchas maneras. Una de esas maneras es clasificarlos en serotipos, que son formas de subdividir las especies de Escherichia coli y se van a relacionar con rasgos de virulencia. Se determinan para dividirlas en serotipos la presencia de diferentes variedades de los antígenos llamados O, que es un antígeno somático, es un antígeno presente en el soma de la célula bacteriana, el antígeno K, que es un antígeno de la cápsula de la bacteria, los antígenos H, que son los flagelares, porque es una bacteria que contiene flagelos, y los antígenos F, que son los antígenos fímbricos, es decir, las diferentes variantes de cada una de estas cada uno de estos cuatro antígenos va a determinar un serotipo diferente de Escherichia coli. Otra cosa que podemos decir de esta bacteria es que son habitantes normales del aparato digestivo y desde allí pueden o eliminarse al medio u originar infecciones en otros sistemas del mismo individuo que las aloja en su sistema digestivo. Entonces, Escherichia coli puede causar enfermedad intestinal y en este caso otra forma de llamarlas es Escherichia coli diarreicas intestinales o SDI, o pueden causar una enfermedad extraintestinal. En este caso se van a llamar Escherichia coli extraintestinales ECEI. Hay muchas otras formas de llamarlas. Ustedes van a encontrar en la bibliografía varias denominaciones dada la complejidad de esta bacteria y de las maneras de abordar su estudio. También podemos decir de Escherichia coli que es una bacteria que tiene diferentes factores de virulencia, que son características bacterianas que van a estar involucradas en su patogenia. Y una cepa puede presentar varios de estos factores de virulencia a la vez. Los factores de virulencia pueden ser las exotoxinas, es decir, toxinas que la bacteria produce y las elimina al exterior, y que pueden o disparar la secreción de líquidos dentro de la luz intestinal, por ejemplo, en las bacterias ECDI, o causar patologías sistémicas en las bacterias SEI. También, como todas las gram negativas, tienen endotoxinas, que van a actuar en las enfermedades extraintestinales como las mastitis por coliformes, la septicemia, las infecciones urinarias. También tienen las fimbrias o pili, que van a ser mediadoras de la adhesión de las Escherichia coli a las células de las mucosas intestinales para que puedan comenzar a hacer su acción. Y también se pueden nombrar a otros factores de virulencia como una posibilidad de competir por la captación del hierro de la Escherichia coli con su célula huésped, o una resistencia a la acción bactericida natural que hay en el suero, y muchos otros más. Pues bien, como la Escherichia coli es un habitante banal, está presente en todos los animales, debe darse una tríada epidemiológica para que esta enfermedad se manifieste. Y esta tríada epidemiológica, que ustedes ya conocen por haber visto este esquema en otras bacterias, va a estar compuesto, en este caso por el agente, que es Escherichia coli, por los factores ambientales que van a predisponer, que van a crear las condiciones necesarias para que la Escherichia coli cause la enfermedad,
y por los factores que van a depender del huésped, que también lo van a predisponer para que padezca colibacilosis. Entonces tiene que darse la concurrencia de estos tres elementos para que se produzca la enfermedad. De la Escherichia coli, ¿qué va a depender? Su grado de virulencia, relacionado a su vez con los factores de virulencia que acabamos de describir. Dentro de los factores ambientales podemos nombrar muchísimos, pero resumiendo, podemos hablar de la poca higiene, que va a hacer que haya un mayor contacto de los animales, sobre todo cuando todavía están desprotegidos, con esta carga de Escherichia coli, con materia fecal. Las temperaturas bajas, esto es muy importante cuando la temperatura está baja por debajo de 25 grados, en el lugar donde están los lechones recién nacidos, esto los afecta mucho, porque el lechón, el cerdo, tiene una insuficiente capacidad de manejar la temperatura en los primeros días de nacido. Entonces, cuando se encuentra con un ambiente donde la temperatura es baja, pueden encontrarse letárgicos, mamar menos cantidad de calostro, mamar menos cantidad de leche, y todo esto los predispone a padecer esta patología. Otro factor ambiental sería causales de un peristaltismo bajo, esto ya es en animales de mayor edad, por ejemplo, un cambio brusco en la alimentación que causa una detención del peristaltismo, y esto favorece a la replicación de las Escherichia coli que están en el intestino. Y después las cuestiones que dependen del huésped son, por ejemplo, la ingestión de calostro, que tienen en el calostro va a haber factores bactericidas y va a haber inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina de las mucosas, es la inmunoglobulina que se adhiere a la superficie del intestino y que va a estar allí como un factor de protección al momento en que las Escherichia coli sean ingeridas por este animal recién nacido. Entonces es muy importante, por ejemplo, que el huésped pueda haber calostrado convenientemente. Hablando entonces de la epidemiología de esta enfermedad, podemos nombrar o podemos abordar a la colibacilosis como una enfermedad que se puede dar en tres momentos distintos de la vida de ese lechón. Se puede presentar como diarrea neonatal, es decir, que ocurre entre el nacimiento y los 4 días de haber nacido, recién nacido el animal. La diarrea de los cerdos jóvenes, que es un segundo momento de presentación de la colibacilosis que se da desde la primera semana y hasta el momento del destete, o las diarreas post-destete, que generalmente el destete ocurre alrededor de las 4 semanas. Entonces, después de este destete, es otro momento de presentación de la colibacilosis. Y la etiología y el origen de la infección, según este momento, va a ser, en este primer momento va a ser exclusivamente Escherichia coli. En la diarrea de los cerdos jóvenes se puede asociar a la Escherichia coli con el virus de la gastroenteritis transmisible, que ya la vieron, rotavirus, parásitos como coccidios, y las diarreas post-destete, es decir, la que ocurre alrededor de las 4 semanas, otra vez vuelve a ser el principal agente la Escherichia coli. Entonces, en este gráfico lo que podemos ver son una manera de explicar los momentos en que la Escherichia coli causa infección y algunas de sus causas. Por ejemplo, los anticuerpos que están acá dibujados en su curva en un color amarillo van a ser los anticuerpos calostrales, esas inmunoglobulinas A ingeridas con el calostro, que van a proteger al cerdito en los primeros días y semanas de vida. Si la infección ocurre antes de haber ingerido calostro, aquí se da entonces la primera de las manifestaciones, que es esta diarrea del recién nacido. Estos anticuerpos tienen una vida media determinada por la cantidad de tiempo que esta proteína preformada va a vivir en las mucosas y en la sangre incluso del animal recién nacido, y una vez que empieza a declinar, puede ocurrir el segundo momento, la diarrea del cerdo joven, del animal joven.
que se da entre las 2 y 3 semanas después de haber nacido. Y aquí ustedes pueden ver en rojo, ya es la cantidad de anticuerpos producida por el propio animal, que una vez que comienza a exponerse al contacto con la Escherichia coli, genera activamente su propia inmunidad, sus propios anticuerpos. Pero entre la caída de los anticuerpos calostrales y la generación de una cantidad suficiente de anticuerpos propios por parte del animal, ocurre un momento de brecha inmunitaria, es decir, no tiene cantidad suficiente de anticuerpos, ni calostrales ni propios, que lo protejan suficientemente de la enfermedad. Entonces, si se ve expuesto a un desafío, este es el momento en que puede generarse el tercer momento de las infecciones. También coincide este momento del destete con un cambio en la alimentación. El animal pasa de ser lactante a ser un animal que ingiere alimentos de otros tipos. Entonces, si esos cambios de alimentación no se manejan correctamente, también se predispone a la manifestación de la colibacilosis por lo que nombrábamos anteriormente, por ejemplo, una disminución del peristaltismo. Como causas predisponentes de esta enfermedad podemos nombrar primera y principal la falta de higiene. Desde el momento que la Escherichia coli está en la materia fecal por ser un habitante banal, un habitante habitual del intestino, entonces cuando la materia fecal permanece en el ambiente porque son ambientes que no se higienizan como corresponde, es la mejor y mayor causa predisponente. Otra causa predisponente es cuando las parideras son muy utilizadas, cuando son explotaciones muy intensivas, donde hay un uso muy intensivo de las instalaciones, que no da tiempo al personal a realizar las limpiezas profundas que son necesarias, que no da tiempo a generar un vacío sanitario entre un grupo de animales y el siguiente. Esto genera entonces una alta tasa de transmisión de Escherichia coli a través del ambiente. Cuando hay ingreso de animales nuevos, siendo tantas las variaciones dentro de las cepas de Escherichia coli, podemos decir que cada explotación tiene sus tipos específicos de Escherichia coli que son endémicas. Entonces, cuando un animal ingresa desde otra explotación, este animal no solamente puede traer otras cepas distintas de Escherichia coli de las que ya están presentes, más que cepas, otras variantes distintas de Escherichia coli de las que ya están presentes en la explotación, sino que también desde la explotación estos animales nuevos van a recuperar cepas de Escherichia coli para las cuales no tienen anticuerpos porque no estuvieron en contacto previamente. Una lactación deficiente en cantidad y calidad, no solo del calostro, sino en los momentos posteriores, también puede provocar la presencia de Escherichia coli, y una inmunidad deficiente, ya sea inmunidad calostral, porque la cerda, por ejemplo, tenía poca cantidad de calostro, o un calostro que no tenía anticuerpos específicos para las cepas con las cuales se va a encontrar el lechón, o el lechón, por cuestiones particulares, no ha podido acceder a tomar suficiente cantidad de calostro. Todo esto determina una inmunidad deficiente y una predisposición a padecer la colibacilosis. Entonces, cuando hablamos de la epidemiología, sobre todo del primer contacto de los lechones con la Escherichia coli, podemos graficarla de esta manera. Las parideras contaminadas y también la piel de la madre contaminada, la piel de las mamas de la madre, que van a ser derivadas de un uso intensivo y de una higiene deficiente, son factores predisponentes. También el calostro sin anticuerpos específicos, como decíamos recién, porque las cerdas madres no hayan sido expuestas a las cepas de Escherichia coli presentes en el establecimiento, o un calostrado deficiente porque los lechones estaban débiles, por ejemplo, por una letargia, por un ambiente muy frío, o madres con agalactia, que ya vamos a ver en el momento correspondiente cómo también la Escherichia coli puede estar relacionada con esto,
o una insuficiente cantidad de pezones, ya sea porque la cerda tiene mastitis y entonces tiene menos cantidad de pezones disponibles para alimentar a los hijos, o porque haya tenido una camada muy numerosa que exceda la cantidad de pezones que tiene disponible. Esto genera una competencia donde los cerditos más dominantes van a tomar más cantidad de calostro y van a generar un calostrado deficiente en los cerditos más sumisos. Todos estos factores entonces van a influir en la infección con Escherichia coli. Y esta infección en cantidad y calidad de qué Escherichia coli es la que está recibiendo ese animal. También siguiendo con la epidemiología, podemos decir que cuando la infección se da en la primera etapa, que eran los primeros 4 días de nacidos, es exógena, es decir, el cerdito toma a la Escherichia coli a partir del ambiente. En la segunda etapa, es decir, desde el 4.º día de nacidos hasta la 3.ª o 4.ª semana de vida, también la infección es exógena. También el cerdito está tomando a la Escherichia coli a partir del ambiente contaminado. Pero cuando hablamos del tercer momento de la colibacilosis, que sería en el post-destete, esta infección es endógena generalmente. Es decir, este cerdo va a tener un exceso de multiplicación de las propias Escherichia coli que él tiene alojadas en su intestino. Entonces, la fuente de infección para la colibacilosis va a ser la cerda gestante, otros lechones enfermos, las instalaciones y los alimentos contaminados. La puerta de salida va a ser el ano, el vehículo de eliminación, la materia fecal, porque seguimos diciendo que es un habitante banal, habitual del intestino. La vía de transmisión puede ser indirecta por utensilios, agua y alimentos contaminados. La puerta de entrada a la boca, y los huéspedes susceptibles van a ser los lechones desde el primer día hasta los 30 o 40 días de vida. Cuando describimos la patogenia del origen exógeno de la colibacilosis, hablamos de que primero ocurre la ingestión de Escherichia coli desde el ambiente, luego va a ocurrir la adhesión de Escherichia coli a la mucosa intestinal, que para la adhesión va a usar las fimbrias y otros factores de adhesión que tiene la bacteria y que se van a adherir a receptores presentes en las células del intestino. Va a haber producción de enterotoxinas por parte de las bacterias, que esto va a causar o cambios en el flujo de agua y electrolitos o incluso destrucción de las vellosidades intestinales. Esto va a depender de qué tipo de cepa de Escherichia coli sea la que está actuando. Y finalmente va a haber un aumento de líquidos en la luz intestinal, un proceso de mala absorción intestinal y la aparición de los signos clínicos. Cuando describimos la patogenia del origen endógeno de esta enfermedad, tenemos que hablar de que los intestinos ya están colonizados por Escherichia coli, se producen cambios en el medio interno que favorecen el desequilibrio, favorecen que la Escherichia coli se multiplique en excesiva cantidad, entonces va a ocurrir la multiplicación de Escherichia coli y producción de toxinas. Y acá se pueden presentar o las diarreas postdestete o incluso enfermedades sistémicas como la enfermedad de los edemas, que vamos a ver brevemente más adelante de qué se trata. Entonces, las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Cuando hablamos de las diarreas, en la primera etapa, en la diarrea del recién nacido, decimos que es una diarrea amarillenta, acuosa, que la materia fecal directamente se escurre por el periné, el animal no hace esfuerzo para defecar, puede incluso haber vómitos, la morbilidad va a ser el 100%, es decir, todos los lechones de una camada van a estar enfermos, y la mortalidad puede ser muy alta en los primeros días de vida. Los animales mueren en el lapso de 24 horas y puede morir un 80 o un 90% de estos lechones. Las diarreas del segundo momento, las de alrededor de la segunda, tercera semanas de vida, también es una diarrea
más blanquecina, no es tan acuosa, se vuelve mucosa porque el animal tiene maneras de defenderse un poco mejor de la acción de las Escherichia coli, sus células intestinales se renuevan con más rapidez que en el animal recién nacido. Por eso la morbilidad va a ser 20%, aunque puede ser mucho mayor, pero la mortalidad desciende mucho porque los síntomas son menos graves que la anterior. Vale aclarar que también los propios receptores que usa la Escherichia coli para unirse a la luz intestinal también van cambiando a lo largo del avance de los días de vida del animal. Y la diarrea del tercer momento, la que es postdestete, es una diarrea de color amarillo grisácea. La morbilidad está alrededor del 30% y también los síntomas diarreicos son de gravedad menor que en los casos anteriores, pero siempre va a haber una pérdida en las ganancias diarias de peso. Es decir, siempre va a haber pérdidas económicas que son muy importantes en la producción porcina porque el porcino es un animal que gana peso, convierte con mucha eficiencia. Entonces, cualquier pérdida en la ganancia diaria de peso es una pérdida muy grande desde lo económico. Los síntomas generales que pueden acompañar a estas diarreas pueden ser, sobre todo en los lechones de menor edad, hipotermia, vientres hinchados, enrojecimiento del periné porque se encuentra irritado por el permanente escurrimiento de materia fecal, deshidratación, ojos hundidos, el animal entra en acidosis metabólica por el desequilibrio ácido-base, los músculos van a estar sin tono, el animal va a estar deprimido, letárgico y la piel apergaminada por efecto de la deshidratación. La enfermedad de los edemas ya es una enfermedad sistémica, va a ser desencadenada por una angiopatía mediada por las toxinas que esta bacteria produce y se liberan al torrente circulatorio. Entonces, estas toxinas van a producir un aumento en la permeabilidad vascular y la producción de edemas. Esto determina que se hinchen las orejas y el subcutáneo en la frente, nariz y labios. Puede haber disnea o ronquidos. Va a haber diarreas sanguinolentas en estados terminales. Puede haber petequias en la piel, signos nerviosos. La morbilidad cuando afecta a esta forma clínica va a ser del 30 a 40% y la mortalidad del 4 al 9% de los animales de una explotación. Entonces aquí podemos ver en esta diarrea del lechoncito muy pequeño cómo es materia fecal directamente amarillenta que se escurre por el periné. El periné va a estar totalmente irritado. Esto es un animal ya mayor, donde también hay presencia de materia fecal. Esto es el ambiente, las materias fecales de la colibacilosis son muy llamativas. Así se manifiesta una enfermedad de los edemas, con un edema muy importante en párpados, conjuntivas, orejas, en la frente. Va a haber petequias. ¿Cómo se realiza el diagnóstico entonces de esta enfermedad? El diagnóstico clínico se va a basar en los síntomas característicos, que son las diarreas acuosas que afectan a animales en forma individual o camadas enteras dentro de los 40 días de vida. También la observación de otros síntomas asociados. También dentro del diagnóstico clínico vamos a hacer mucho hincapié en la anamnesis. Vamos a recuperar datos de cómo está ese ambiente, de si los factores predisponentes están presentes, cómo es la temperatura de la nave de parición, cómo es la limpieza, cada cuánto se hace el recambio de cerdas dentro de las parideras, si hacen medidas profilácticas de vacío sanitario. Todo esto vamos a recuperar dentro de la anamnesis para el diagnóstico clínico. Para el diagnóstico de laboratorio debemos determinar la presencia de microorganismos adheridos firmemente a la pared intestinal, es decir, las Escherichia coli que están produciendo la patología tienen que ser las que están adheridas a la pared intestinal. No basta con que haya Escherichia coli en el contenido intestinal porque ya sabemos que son son bacterias banales dentro del intestino de los animales. Se hace aislamiento en cultivos para buscar la serotipificación.
cuál es el tipo serológico de cepa que está actuando en ese momento. También se puede recurrir a la inmunofluorescencia, a la detección de toxinas con pruebas que usan anticuerpos en heces o contenido intestinal, como decíamos, para la tipificación, y también al diagnóstico por PCR, que ya detecta directamente el material genético de la bacteria. Y el diferencial en cerdos jóvenes y no destetados debería diferenciarse de la gastroenteritis transmisible, de la diarrea causada por Clostridium, diarrea causada por rotavirus, es decir, otros virus, o parásitos como los coccidios. La profilaxis. Se puede utilizar como una medida profiláctica de manejo la incorporación de antibióticos en el alimento de las cerdas 3 o 4 días antes del parto y hasta 3 o 4 días después del parto. Esto es para bajar la carga bacteriana de Escherichia coli dentro de la luz intestinal de la cerda y que de esta manera no haya tanta contaminación del ambiente. Pero esto tiene cuestiones que hay que atender, como por ejemplo el tema del desarrollo de resistencia a los antibióticos por Escherichia coli, que es realmente un problema muy grave. Hay muchas cepas de Escherichia coli resistentes a los antibióticos y el mal uso o el uso excesivo de antibióticos genera una presión de selección de estas cepas resistentes. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el suministro de antibióticos en el alimento no va a suplir una higiene deficiente. Siempre tiene que haber una buena higiene del ambiente, que vamos a ver ahora en las medidas de manejo sanitario. También se puede hacer lo que se llama vacuna por deglución un mes antes de la aparición, y esto es, la vacuna por deglución es poner en contacto a la cerda que está gestando con materia fecal de los cerditos de la misma explotación, que van a tener a las cepas de Escherichia coli endémicas dentro de esa explotación. Se puede mezclar entonces, por ejemplo, con el alimento o con el agua de bebida, materia fecal hecha de un pool de cerditos de la explotación. De esta manera las cerdas van a tomar contacto con Escherichia coli, van a generar inmunidad calostral y esta inmunidad calostral va a proteger a los cerditos en el momento en que estos nazcan. La vacunación con vacunas comerciales también se puede hacer. Hay vacunas comerciales que son fabricadas con justamente los serotipos presentes en cada región, utilizan diferentes factores de virulencia como antígenos para producir estas vacunas, utilizan también adyuvantes que estimulan a la generación de una buena inmunidad, y estas vacunas comerciales se pueden dar a las hembras, tanto preparto como en el último tercio de la gestación, siempre buscando generar la inmunidad calostral, y al plantel 2 a 3 veces al año, según la intensidad de los servicios. También existe la posibilidad de las autovacunas, que esto es, se manda a un laboratorio para aislamiento a las cepas provenientes de una explotación. Luego de haberlas aislado y haber seleccionado las cepas más representativas, se inactivan en formol y se le agrega coadyuvantes, y con esto se genera una autovacuna que se coloca con el mismo esquema que las vacunas comerciales. Dentro del manejo sanitario de la colibacilosis, podemos mencionar que deberíamos mantener una temperatura ambiente de entre 30 y 34 grados para los lechones, evitando corrientes de aire y en un ambiente seco, no húmedo. Esta temperatura de 30 a 34 grados para los lechones significa que los lechones tienen que tener un lugar más cálido para deambular, a pesar de que la madre puede estar a unos 20 o 22 grados, que es la temperatura en que la madre está cómoda, debería haber dentro de la paridera un sector donde haya una fuente de calor para que estos lechones tengan esa temperatura ambiente necesaria para que no entren en letargia por su dificultad, que ya mencionamos, de generar calor por sí mismos dentro de las primeras horas de vida. Dentro de este mismo ítem, un suelo aislante, por ejemplo, con placas plásticas, que son también fácilmente removibles e higienizables, va a ayudar a que los cerditos mantengan su temperatura corporal. Un suelo de cemento es mucho más frío que un suelo con placas aislantes.
Como venimos diciendo, una buena higiene del área de aparición, todos los días debe higienizarse. En este mismo ítem se menciona el diseño adecuado de las parideras para que las parideras otorguen facilidad para que el depósito de las heces de la cerda se haga en un lugar, quede alejado, diferente, en un lugar diferente de donde los lechones están deambulando y donde ella está acostada. Por ejemplo, se usan rejillas debajo de la cerda que hace que las heces y la orina de la cerda caigan a depósitos que están por debajo de las parideras. De esa manera se disminuye muchísimo el contacto de los lechones con la materia fecal. Asegurarse un calostrado de los lechones en cantidad y calidad suficiente. Medidas de manejo sanitario, de vacío sanitario, como la medida que se llama todo dentro, todo fuera, que esto consiste en que, por ejemplo, las parideras se organicen los servicios de manera tal que las parideras sean ocupadas todas al mismo tiempo, es decir, todas las cerdas hayan estado en proceso de parto dentro de un rango de pocos días, entonces se ocupen todas juntas las parideras, y luego, a su vez, todas esas cerdas con sus lechones van a salir del área de parideras todas juntas. Esto se llama todo dentro, todo fuera. Y en el lapso de tiempo que discurre hasta la próxima ocupación de las parideras, ocurren unos días de vacío sanitario que se aprovechan para limpiar y desinfectar a fondo todo ese sector de parideras. De esta manera evitamos la transmisión de agentes infecciosos desde un grupo de animales al siguiente. Cuarentena de los ingresos nuevos, esto es para que cualquier animal nuevo que va a ingresar a una explotación, se aprovecha ese momento de cuarentena donde está separado de los animales que ya están dentro de la explotación para hacerlo tomar contacto con las cepas de Escherichia coli que van a estar presentes en esa explotación. Y finalmente aquí tienen entonces cuál es la bibliografía recomendada para preparar esta clase, que también van a tener disponible dentro del aula virtual. Que tengan buenos días.